Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Yo hoy en el video de hoy me gustaría compartir con ustedes mi testimonio de conversión, cómo fue el camino ya hace algunos años y me parece que tal vez pueda ayudar a alguien que lo vea bueno, a darse cuenta cómo uno llega a ser salvo, em, cómo opera la gracia y bueno, espero que esto sea de bendición. No, esto no es de ninguna manera un estudio teológico ni nada por el estilo, para eso están los pastores, pero bueno, es mi propia experiencia y yo espero que los ayude. Así que, bueno, voy a comenzar. Yo cuando comencé mi camino, bueno, como todo el mundo que recién se acerca, no tenía mucha lectura bíblica, no tenía mucho conocimiento bíblico. Em, Como todo el mundo digo, porque a lo mejor hay algunos bueno, ya en su familia ya crecen con el conocimiento bíblico, pero bueno, la gran mayoría pienso que nos acercamos ya de grandes, no, entonces yo me acerqué ya cuando, bueno, uno se acerca a Dios cuando la fiesta se termina, ¿no? En la vida, cuando uno siente que, bueno, ya llegaron, eh, bueno, como muchos dolores, muchas angustias, pérdidas, cuando realmente se termina la fiesta, simbólicamente hablando, ¿no? Y bueno, uno como que toca fondo ahí en soledad y tiene que, o elige, ¿no? Ese es un momento muy importante, o elige endurecerse o elige acercarse a Dios y comenzar, ¿no? El camino de la búsqueda. Y yo cuando empecé no tenía mucho material, o sea, yo mm, crecí en un país, bueno, mayoritariamente católico, mi familia era católica, pero simplemente por una cuestión social, o sea, no católico eh, activo, lo que uno diría activo. Eh, no hay lectura bíblica, no hay ningún tipo de acercamiento hacia a Dios, simplemente es un Dios de religión, un Dios inventado, un Dios del cual uno no conoce mucho, un Dios que lo mezclan con Buda, lo mezclan, o sea, pueden tener un crucifijo y también una figurita de Buda en el jardín y lo mismo que se reza a Jesús, se le reza a cualquier otra entidad, a la Virgen, a un santo. Y bueno, entonces es muy complicado, pero eh, yo lo que empecé a hacer es leer la Biblia. Recuerdo que rezaba el rosario y después leía un capítulo de la Biblia. Y no entendía, la verdad, no entendía nada. Hasta que fui comenzando a entender muy de a poco. Uno se tiene que ir acercando, aunque uno no entienda, tiene que seguir leyendo. Lo que me pasó a mí, por lo menos. Y bueno, Juan 3, como la mayor parte de la gente, de los renacidos, creo que fue un antes y un después. Así que yo voy a tomar ese pasaje porque para mí fue realmente como comenzar a entender y, y comenzar a ver el poder de salvación que hay en Jesús. Así que voy a leer Juan 3, lo voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Y después voy a tomar algunos versículos.
que para mí fueron, bueno, muy importantes. Había Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. A mí me parece importante ver la parte del nuevo nacimiento, ¿no? Cuando le dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Nacer del agua y del Espíritu es nacer en Jesús, porque Él es el agua y Él es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que nos es el que nos sella una vez que nosotros renacemos en el Espíritu y en el agua. Porque acá, en un capítulo después, en Jesús y la mujer samaritana, queda muy claro quién es el agua. El agua es Jesús, y Jesús es el que nos bautiza, Él mismo con su palabra. Cuando le dice a la mujer samaritana, Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, le dice a la mujer, y Él te daría agua viva. Después, bueno, siguen hablando, ella le dice: ¿dónde vas a sacar agua? Y él le dice: cualquiera que bebiere esta agua, el agua del pozo, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él es el agua, Jesús. ¿Y cómo conseguimos esa agua? A través de la palabra, a través de la Biblia, porque 2 capítulos antes, en capítulo 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Jesús, Él es el verbo, Él es la palabra.
Entonces, ¿cómo vamos a renacer? ¿Dónde encontramos esa agua? Bueno, en la Biblia. Es en el único lugar donde la encontramos. Y, y entonces eso me lleva a pensar, pero ¿cómo hacemos? Porque uno no puede nacer solo, siempre necesita, es decir, cuando nacemos de la carne, es nuestra madre la que hace el trabajo. Cuando nacemos de Dios, es Dios el que opera. Cuando nacemos del Espíritu, cuando renacemos por segunda vez. ¿Cómo nos acercamos para renacer de nuevo? Bueno, yo creo que la respuesta está en, por lo menos para mí, donde yo la encontré, fue en los versículos 14 y 15. Cuando dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo hacemos para acercarnos a Jesús? ¿Cómo hacemos para acercarnos a esa fuente de agua de vida eterna? Es solamente a través del madero, solamente mirándolo a Jesús allí en el sacrificio perfecto, cuando nos damos cuenta que solo Él nos puede salvar. ¿Qué pasó en Getsemaní? En Getsemaní Jesús lloró y le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no quería ir al madero, pero ¿por qué? En las religiones es como que queda en el aire, nadie te enseña, pero como que queda en el aire que era una cuestión más bien física. Y eso no puede ser nunca. O sea, Jesús no era cobarde. Dios mismo le dice a Josué, cuando va a tomar la tierra de Canaán, esfuérzate y sé valiente. Entonces, ¿cómo aquí podría ser una cuestión de no tener valentía? No es eso. Lamentablemente llegar a eso es difícil porque siempre hay como una cuestión de que es el dolor físico. En realidad era que Jesús se tenía que convertir en lo que dice aquí, se tenía que convertir en una serpiente, tenía que llevar el pecado de todos, como dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él tenía que llevar los pecados del mundo entero. Él mismo se convirtió en pecado, se convirtió en eso que él más odia. ¿Qué es el pecado? Es la maldad, es todo lo que es sucio. Dios crea a la serpiente para simbolizar ese pecado, todo lo que es veneno y que cuando entra en nuestra vida, la destruye y te lleva a la muerte. Todo aquel que no es sanado a través del sacrificio de Jesús en el madero, ese veneno que va por la sangre de todo ser humano lo va a llevar a la condenación, a la muerte eterna. Entonces es comprender, no es una cuestión sentimental, es una cuestión de comprender con la mente. En hebreo, corazón y mente van juntas. Es lo mismo, no hay una división entre corazón y mente. Entonces es muy importante entender que esto no es una emoción, es un entendimiento racional y a la vez espiritual. Y es ver ese sacrificio que hizo Jesús por todos nosotros, que se convirtió en lo que él más detesta. En Isaías, capítulo 6, los serafines le dicen santo, 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 que es como la exaltación de los santos, es santo infinitamente. Entonces, por ese amor
inmenso que tiene por la humanidad, Dios se convirtió en lo que Él más odia. Por amor a la humanidad, Dios en ese madero se sacrificó, no ya en su carne, eso por supuesto que es un acto de sacrificio y es importante recalcarlo también, pero Él se sacrificó en convertirse y en llevar todo el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque esa era la ley que Él tenía que cumplir. Él mismo lo había dicho en Génesis 3:15. El hijo de la semilla de la mujer va a matar a la semilla de la serpiente, va a aplastar su cabeza. Y Él lo cumplió a eso en el sacrificio en el madero. Y esa es la obra que salva, su obra en el madero. No hace falta más. Hay que mirar a ese sacrificio, a ese Jesús en el madero sacrificado y creer. Y por supuesto que eso tiene que venir con amor, ¿no? Está unido al gran mandamiento. Jehová tu Dios uno es y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay que acercarse con amor, hay que acercarse arrepintiéndose uno, dándose cuenta que Él pagó por todos tus pecados y bueno, y eso conlleva darse cuenta que Él pagó por todos tus pecados. Y bueno, eso conlleva un gran acto de amor. Entonces, esa es para mí el camino, ¿no? La senda que te lleva a que Dios opere la gracia de hacerte renacer ya del agua y del espíritu. Y me gustaría también hablar de Números 21, que es el pasaje que Jesús toma del Antiguo Testamento, que es cuando Dios le manda a Moisés hacerse una serpiente en un asta para salvar a los hebreos que habían sido mordidos por serpientes en el desierto. Hay que recordar que los hebreos vienen de la esclavitud en Egipto. Ellos eran esclavos, ellos no conocían otra cosa más que Egipto y el mundo egipcio. Dios es un Padre que nos habla en el idioma que nosotros somos capaces de comprender y al nivel que nosotros somos capaces de comprender. Entonces, estas personas eran como espiritualmente bebés, no entendían muchas cosas. Y entonces Dios se pone, digamos, a un nivel que ellos que puedan comprender, que ellos puedan cumplir con lo que Él está pidiendo. Entonces voy a leer la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto, para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová se manifiesta como un Dios con características. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces Él se ríe, Él llora, Él siente ira, siente celos.
Bueno, aquí entró en ira porque el pueblo estaba muy quejoso y no se daban cuenta que iban, o sea, iban camino a la tierra prometida, ya eran libres de la esclavitud de Egipto, pero seguían sin comprender. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Se arrepintieron. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Los egipcios, entonces, como dije recién, ellos recién acaban de salir de su vida en Egipto. En Egipto se adora a la serpiente, es el dios máximo. Cuando, cuando ellos salen de Egipto no conocen otra cosa. Entonces, ¿por qué Dios elige ese animal tan horrible, ese reptil? Porque no entra en la categoría de animal, es un reptil. Dios hace diferencia. Una cosa son los animales, otra cosa son los reptiles. Entonces, ¿por qué Dios elige esa cosa tan sucia, tan inmunda, tan fea, tan mala, para que los hebreos miren y crean? Bueno, porque era lo que ellos conocían. Yo hace poco, por ejemplo, vi la película de los 10 mandamientos de hace mucho, de Hollywood, pero de otra época, cuando hacían esas películas, que se separa un poco de la Biblia, de la historia bíblica, pero es una muy buena película. Y allí pude ver claramente cómo se adora a la serpiente en Egipto. Es muy impresionante. Tiene un muy buen trabajo de producción de la historia de Egipto. Se ve claramente. Entonces, si bien yo, bueno, números lo leí hace, esta historia, la primera vez que la leí, yo no entendía. Es como que uno, bueno, va entendiendo, ¿no? Y cuando vi la película, eh, me llamó mucho la atención cómo se adora a la serpiente en esa película. Y claro, o sea, los egipcios adoraban, los hebreos eran esclavos, y Dios les habla en su idioma. Porque además, todo lo que está en el Antiguo Testamento es, de alguna manera, es material, o sea, es concreto, es tangible. O sea, hubo serpientes en el desierto, hubo una serpiente que Moisés levantó, eh, todo es real. Y después está la parte espiritual, que ya es cuando uno eh, renace y ve todo, que todo es espiritual. La Biblia es un libro que se entiende en forma espiritual. Y entonces uno ve claramente cómo esta parte de Números 21 tiene su paralelo espiritual en Juan 3. Aquí está toda la historia de Egipto, su Dios con minúscula, y, eh, y bueno, eh, el pecado que Jesús tuvo que cargar en el sacrificio del madero. Entonces allí uno comprende, por lo menos eso es lo que me pasó a mí, por eso lo quería compartir, comprende cuál es el camino para poder llegar alguna vez a renacer por obra y gracia solamente, por obra y gracia solamente de Dios. Y me gustaría también decir que yo cuando me pasó, bueno, que tuve la gracia de inmerecida totalmente, porque bueno, somos todos, Dios no elige
por algo en particular, ¿no? O sea, uno no sabe quién puede llegar a renacer. Entonces, eh, eh, es importante decir eso. Somos todos, hay que llevar el mensaje porque puede llegar en cualquier momento el renacimiento, el segundo nacimiento. O no hay una edad, no hay o sea, no, todos podemos llegar a renacer. Y lo que sí, cuando uno va creciendo, porque hay que ir creciendo espiritualmente, tiene que ir dándose cuenta, y a medida que uno va leyendo la Biblia, que al principio no la entiende, pero con el tiempo uno va entendiendo cada vez más y nunca se termina ese entendimiento, es inagotable, totalmente inagotable, es infinito el conocimiento que uno puede tener en la Biblia, o sea, no se termina. Y cuando uno va creciendo se da cuenta que hay cosas que a Dios no le gustan. Entonces, a Dios no le gustan los ídolos. No es Jesús más otra cosa. No, hay que derribar todo altar, porque el único altar que uno puede levantar es el madero. Jesús en el madero. Todo lo que esté fuera de eso es un ídolo que no salva. No se puede tener a Jesús en el madero y otro ídolo al costado, porque se anula la gracia. Es Jesús y su obra de salvación en el madero, nada más. Porque si usted adora a Jesús más la mamá de Jesús, no sirve, porque usted no está poniendo toda su fe en Jesús. No sirve Jesús más Buda, porque también, o sea, hoy en día usted va a la casa de alguien, está Jesús, está Buda en el jardín, es todo mezclado. No es Jesús más otra cosa. Y bueno, ya ni se diga otros dioses con minúscula, como bueno, hay tantos. Cuando uno empieza a leer la Biblia, se da cuenta que Dios quiere, pero no porque Él necesite la adoración, sino porque eso es lo que nos da a nosotros la salvación. Y Dios, en su palabra, lo repite una y otra vez. Destruyan todo altar, destruyan los altares de Acera, destruyan los altares de Baal. ¿Qué son los altares de Acera y de Baal? Bueno, son Buda, son la Virgen, son San José, San Ramón, tantos santos, tanta idolatría, que si uno va al verdadero Dios, al único Dios, al Dios de la Biblia, uno va a llegar a comprender su mente y qué es lo que Él quiere y lo que le gusta y lo que no. Y si uno no hace, no obedece su palabra, uno no está adorando al verdadero Dios, uno está adorando a un Dios inventado. Y no es ese Dios el que nos va a salvar. Entonces, es solo Jesús en su obra de salvación, en el madero, es solo acercarnos con amor y con arrepentimiento y saber que por nosotros mismos no podemos salvarnos y poner toda nuestra fe en Él, nada más que en Él. Ningún ídolo y ninguna cosa, porque por ejemplo en el Antiguo Testamento hay muchas más historias y es muy importante leerlo. Había un juez de Israel que se llamó Gedeón y él derribó los altares de Acera, derribó los altares de Baal, pero después construyó un altar al dios Mamón, un altar de oro.
y ya se perdió Israel. Ya empezaron a adorar a Baal Berit. ¿Por qué? Porque no son solo los ídolos de personajes, de la Virgen María o de algún santo. No, la codicia también puede ser un ídolo, por ejemplo. Como en este caso, o sea, por la codicia ya se perdió toda una generación y empezaron a adorar a Baal Berit, que era un dios pagano, un dios maligno. Todo dios que sea otro, que esté fuera del Dios de Israel, no solo no salva, sino que nos lleva a condenación. Entonces yo les diría que lean mucho la Biblia. Solo a través de la lectura uno va comprendiendo, va pudiendo entender, así como a discernir lo espiritual. Eh, Al principio es muy difícil, pero Dios, cuando renacemos, Él nos da su Espíritu Santo y con el Espíritu todo se hace más claro. Todo se empieza a entender. Así que bueno, eso era todo por hoy. Estoy muy contenta de haber podido filmar este video. Espero que sea de bendición a alguien que esté buscando el camino, que tenga alguna duda sobre, cómo se hace para acercarse. Y bueno, les mando un abrazo grande. Los quiero mucho. Chao. Bueno, medio voy a cortar.